Le agradezco a Thalía Vázquez Alatorre, su abogada, que nos toma esta llamada telefónica para hacer un balance de las cosas, de cómo se encuentra este personaje. Thalía, buenos días y bienvenida. ¿Qué tal, Carmen? Buenos días. Cuéntanos, ¿cómo está el doctor Mireles? Bueno, el doctor está desde el martes de la semana pasada, desde el martes 19 en el hospital que está en las instalaciones del Ceferezo 11. Tiene ahí problema de glucosa y de la presión alta. No lo han podido estabilizar y está pues en observación. Está de buen ánimo, yo pude verlo sábado, domingo y lunes. Me dejan hablar con él 1 hora en locutorio. Pero bueno, esperemos que mientras no se pueda controlar la dieta del doctor en celda, pues que lo tengan en el hospital para que ahí traten de controlar la dieta. Esto en lo que corresponde a su salud, salud. Thalía. ¿En lo que corresponde al proceso en su contra? Mira, Carmen, eso es muy importante. La apelación contra el auto de formal prisión, que no es el juicio, es un proceso paralelo, se sigue en el segundo tribunal unitario en Morelia, en materia penal. Hubo una audiencia hace 8 días, el 20 de agosto, y ahí es muy importante, Carmen, porque estamos muy optimistas en cuanto a lo jurídico, porque se tiene que caer, por decirlo así, todo el expediente, porque hay prueba ilegal, como se conoce en términos legales, la prueba ilegal, hay el efecto corruptor del proceso y hay prueba ilícita. Te voy a decir básicamente por qué. Todo esto que te voy a decir consta en el expediente y digamos que las pruebas nos las da el mismo Ministerio Público con cada una de sus actuaciones. En cada una de las fojas de ese expediente hay irregularidades que deben anular toda la averiguación previa. De esa magnitud son las irregularidades. De acuerdo a derecho se tienen que anular. Por ejemplo, se detuvo al doctor y a sus escoltas y a los demás detenidos sin orden de aprehensión ni orden de presentación. Esto se puede dar cuando hay flagrancia, nada más que aquí no había flagrancia. Uno de los elementos que tenemos para determinar que no había flagrancia es el mismo parte policíaco en el que los elementos que lo firman, los policías estatales que lo firman, dicen que tenían de días antes noticias de los movimientos del doctor Mireles y que sabían que se iba a llevar a cabo una asamblea en La Mira y demás. Pero además hay una declaración del virrey Castillo con la periodista Denise Merker al filo del mediodía de ese 27 de junio, en el que él explica el operativo que se está organizando para ir por Mireles. Simplemente con esa declaración de Castillo, si tuvieron tiempo, incluso él habla de que un día antes se llegaron a acuerdos de que corporaciones iban a participar y demás, entonces debieron primero ir al Ministerio Público, poner la denuncia y detenerlo con una orden de detención. Pero bueno, después de ahí tenemos otro detalle gravísimo, que bueno, no es detalle, es el parte policíaco lo firman los ministeriales, policías estatales, y tenemos los videos donde la detención la lleva a cabo el ejército. Entonces, quienes firman el parte policíaco no estuvieron ahí, y ese parte es lo único que hay en contra del doctor Mireles y sus escoltas. Otra irregularidad grave es que nuestra Constitución señala que cuando detienes en flagrancia debes de ponerte inmediato al detenido a la disposición del Ministerio Público Federal. Si hubiera habido una orden de detención de un Ministerio Público de Morelia, que es federal, pero en Morelia, tendría lógica que lo trasladaran a Morelia, pero no había tal orden. Entonces, al detenerlo, lo debieron poner a disposición del Ministerio Público Federal de Lázaro Cárdenas, donde hay 3 agencias del Ministerio Público, y no lo hicieron así. Se lo llevaron a Morelia y se tardaron 6 horas en llegar en helicóptero. El traslado pues no fue inmediato, no hay cadena de custodia, pero sí hay un formato donde llenan los policías estatales y dicen que el doctor fue detenido en Tacámbaro, Michoacán, no en Lázaro Cárdenas, en la comunidad de La Mira, sino en Tacámbaro. Se equivocan de formato, por así decirlo, pero ellos así lo hacen, dicen que fue en Tacámbaro. ¿Y por qué hacen esto? Pues porque ellos no estaban en La Mira, por eso dicen que estaban en Tacámbaro y que ahí detuvieron al doctor Mireles y a sus 3 escoltas. Tacámbaro está a 4 horas de Lázaro Cárdenas o de La Mira. No se acordonó la zona y eso deja sin defensa a los detenidos. Si siguiéramos el relato de los policías, Carmen, dicen ellos que al salir el doctor con sus escoltas del Pollo Feliz, los vieron fuertemente armados y que se dirigían los detenidos hacia la camioneta del doctor, camioneta que se encontraba supuestamente abierta de una de sus puertas, y es así como se dan cuenta del gran arsenal que trae en la camioneta. Nada más que el protocolo que se señala para la cadena de custodia, es decir, para preservar la escena del crimen,
es muy específico y es válido en toda la República y es válido en cualquier tipo de operativo. Se tiene que acordonar la zona cuando tú ves un delito o muertos o casquillos o armas, tienes que acordonar la zona y hacerte llegar de peritos para que tomen las muestras desde ahí. Eso no se hizo, no solo eso, sino que se manipula la camioneta, de eso también hay videos, pero aunque no hubiera videos, ellos mismos, los policías que no estuvieron en el lugar de los hechos, hacen una cadena de custodia falsa, te digo, desde Tacámbaro, pero además no acordonan la zona y entonces las armas que dicen que les quitaron y que dicen que estaban en la camioneta no son las mismas que llegaron a Morelia. Esto es muy importante. No coinciden las matrículas, no coincide el número de armas, no coincide nada. Bueno, así llegan a Morelia. Hay que hacer mucho hincapié en que el doctor Mireles viajó a Morelia en helicóptero con 2 de sus escoltas encapuchados y tardó más de 6 horas en llegar. En helicóptero te tardas 1 hora. Él tardó más de 6. Sin embargo, y hay los videos también de cuando va a aterrizar el helicóptero que trae al doctor Mireles, que eran ya pasadas las 9:30 de la noche. Sin embargo, los exámenes médicos y de identidad física y de integridad física están realizados entre las 7:20 y las 8 de la noche, porque son 4 exámenes, los 3 escoltas y el doctor. ¿Cómo es posible que les hayan hecho los exámenes físicos en Morelia si no habían llegado? Faltaban horas para que llegaran. Entonces los exámenes físicos se practicaron en ausencia de los que estaban examinando. No solo eso, en ninguna de las periciales, ninguna, Carmen, tiene nombramiento de perito. Ningún perito sabemos quién es, nadie los nombró, no sabemos dónde trabajan, no acreditaron su calidad de peritos, no ratificaron sus periciales, no nada. Es como si yo ahorita paso y pongo ahí yo firmado un peritaje hecho por mí o por Juan de las Pitas y voy y lo meto en la averiguación previa. Todos los peritajes que están ahí, y hay jurisprudencia de la Corte, no tienen ningún valor porque no fueron nombrados los peritos, ni protestaron el cargo, ni lo ratificaron, ni acreditaron su calidad de peritos. Y me refiero a las pruebas sobre la droga, sobre las armas, sobre las personas, y todo esto hace que no haya cuerpo del delito. Mira, no se les leyeron los derechos, que esa es una cuestión constitucional, pero lo más grave de que no se les hayan leído los derechos es que no se les nombró defensor de oficio, porque a nosotros no nos dejaban entrar. Te acordarás que estuvo el doctor sin ver a sus abogados 27 horas. Nada más que en esas 27 horas, mientras nosotros intentábamos por todos los medios y con amparo llegar a ayudar al doctor, durante esas 27 horas se llevaron a cabo todas las diligencias, peritajes falsos y todo esto se hizo sin defensa. Y eso invalida toda la averiguación previa, porque suponte tú que no hubiéramos llegado a los defensores particulares, es obligación del Ministerio Público. Lo primero que hace es decirle, está usted a disposición mía, le leo sus derechos y le nombro defensor de oficio para que pueda asistirlo en todas las diligencias. Los detenidos tenían derecho a que su abogado, sea fuera de oficio o particular, estuviera presente y pudiera alegar y pudiera ofrecer otros peritos en todo el desarrollo de la investigación. Esto no se hizo así, no tuvo la defensa adecuada porque no le permitió, no le nombraron defensores de oficio ni le leyeron los derechos. Tan no se los leyeron que no está la firma del doctor Mireles y de uno de sus escoltas en la supuesta acta de leída de derechos. Hay una diligencia ahí. Y pues no se lo leyeron y no la firmó porque a la misma hora le estaban practicando el examen de toxicomanía. ¿Quién se lo estaba practicando? ¿Quién sabe quién? Porque es un perito también que no fue nombrado por nadie. Así está la averiguación. Por lo tanto, mira, ya nada más te digo, otra última irregularidad de los peritajes que es terrible, es la de la droga. El peritaje sobre que la droga es droga, por la poquita marihuana y la poquita cocaína que le sembraron al doctor, se realizó a las 2:30 de la tarde del sábado 28 de junio. La perito, que nadie nombró, dice que sí es cocaína y que sí es marihuana. Nunca se puede uno dar cuenta en el expediente de dónde llegó esa droga, si era la que encontraron en la mira, quién la recibió, quién nada. Nada más se tiene el recibo de que la recibe la perito, pero fíjate bien, la pericial es a las 2:30 de la tarde y ella recibe la droga a las 3:45 de la tarde. O sea que emitió su pericial sin haber recibido las muestras. Esto y todo lo que te he contado da muestra del montaje, lo que se llama efecto corruptor, que como en el caso de Florence Cassés, consiste
en que las actuaciones de la autoridad son graves y encaminadas de mala fe para crear percepción y fabricar pruebas de manera ilegal. Cuando se prueba el efecto corruptor, que se prueba con cada una de estas cosas que yo te estoy tratando de resumir, es cuando se cae toda la averiguación. No, los deben dejar en libertad. Pero bueno, además de eso, no consignaron a tiempo. El Ministerio Público tiene 48 horas para consignar o no consignar. Si en 48 horas, y esta es una cuestión constitucional, no está listo el Ministerio Público para consignar, te debe dejar en libertad. Puede seguir su investigación y luego mandarte detener si quiere, pero te debe dejar en libertad. Son 48 horas fatales. Pues tampoco eso se cumplió. Pasaron las 48 horas y el doctor no estaba ni a disposición del Ministerio Público ya, porque no tenía derecho constitucional el Ministerio Público a eso, ni tampoco estaba a disposición de ningún juez. Lo que sí es cierto es que desde que llegó con el Ministerio Público de Morelia, ese Ministerio Público Federal con sede en Morelia, puso bajo resguardo y custodia de la Procuraduría del Estado al doctor Mireles y a sus escoltas, y emitió un acuerdo en el que decía que hasta en tanto no fuera determinada su situación jurídica, es decir, fuera consignado o no, tenía que estar bajo el resguardo de la Procuraduría del Estado de Michoacán y bajo su custodia. Pues violando ese acuerdo, que se dictó a las 8 de la noche del día 28, el día 29 en la mañana lo trasladan a él a Sonora y a sus escoltas a Nayarit, violando el acuerdo de resguardo. No obedeció la PGR, sí, la misma PGR viola el acuerdo de su Ministerio Público, que en este caso, aunque sean de la misma dependencia, se supone es independiente el Ministerio Público, y los traslada. En conclusión, pues el doctor Miguel le sufrió tortura al estar 6 horas sobrevolando el mar, diciéndole que lo van a tirar al mar, incomunicación, y esa incomunicación le causa el gravísimo agravio de no tener acceso a la defensa adecuada. Se hizo toda una averiguación a espaldas de él y de su defensa, fue consignado fuera de tiempo, hay prueba ilegal, hay prueba ilícita, y por ese simple hecho, el magistrado titular del segundo Tribunal Unitario de Circuito de con sede en Morelia debe resolver la apelación apegado a derecho, liberando al doctor Mireles y a sus escoltas. ¿Cómo liberándolos? Se revoca el auto de formal prisión y por lo tanto ya no habría juicio. Para la gente que nos está escuchando, ¿por qué se revoca? Repito, es porque no hay cuerpo del delito. No hay armas, no hay drogas, luego entonces es como si dijeras en un homicidio, no hay muerto. Entonces, ¿a qué asesino buscamos? Así están las cosas, Carmen. Así están las cosas. Talía Vázquez Alatorre, abogada del doctor José Manuel Mireles, pues estaremos en comunicación para seguir de cerca este proceso. Lo que has dicho son cosas muy delicadas y muy graves sobre la circunstancia en la cual fue detenido y encarcelado este miembro de las autodefensas michoacanas. El tipo de comunicación que puede sostener con él es fluido. ¿Puede el doctor Mireles tener una defensa ya a plenitud? Bueno, yo lo visito en el Ceferezo y como abogada tengo derecho a hablar con él 1 hora en locutorios. Entonces, bueno, sí puedo hablar con él a través, nos separa un vidrio, yo no puedo darle la mano al doctor, pero él me escucha, yo lo escucho, y en este momento ya no está sin acceso a la defensa adecuada. En este momento, pues obviamente hemos interpuesto los recursos a nuestro alcance, pero estamos, te digo, respecto del derecho, muy optimistas, porque esa resolución, Carmen, que se tiene que dar contra el auto de formal prisión, se tiene que dar dentro de los 10 días hábiles siguientes a la audiencia, y cuando el caso es de mucha dificultad se pueden dar otros 10 días más. Es decir, a partir del 20 de agosto, el magistrado cuenta con 20 días hábiles para resolver. En cualquier momento va a resolver, puede ser hoy, puede ser mañana, y conforme a derecho tiene que liberar al doctor Miguel y a sus escoltas. Entonces ahorita realmente estamos con esa incógnita de saber si el Poder Judicial va a poder demostrar independencia del Poder Ejecutivo, porque yo que he seguido, te oigo todos los días y sigo el caso de terrible impunidad del priista Gutiérrez, ¿no? Que es pasmoso,
tú tienes ahí la prueba paciente de que te dicen que estás viendo o sea, tú hoy estás viviendo la impunidad a todo lo que da. Esto es lo que estamos viviendo nosotros también. Es muy grave, no puede seguirse permitiendo. El Poder Judicial tiene que liberar al doctor Mireles, pero no es porque lo diga yo, es porque lo dicen las leyes y lo dice la jurisprudencia. Si el unitario no libera a Mireles con todo esto que es tan grave, desdice a la Suprema Corte de todo aquello que los ha hecho ganar el reconocimiento internacional por defender los derechos humanos. Me refiero a la Suprema Corte. Pues todo esto ya es explorado derecho, nada es nuevo. No tienen que fijar precedente, no tienen que decir no sé qué hacer. Todo está escrito, todo está hecho y todo es jurisprudencia firme, además de que está en nuestra Constitución. Mira, abogados especialistas de la Escuela Libre de Derecho y del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, que nos han ayudado y asesorado, me dicen que con una sola de estas irregularidades, con una, debería salir el doctor Mireles, al 100%. Pero son muchas, cada hoja es una irregularidad. Entonces, pues estamos en espera de esta resolución y mientras tanto, pues estaremos el día domingo 31 en la protesta mundial que habrá en más de 70 países, en todas las capitales de México, en 40 ciudades de Estados Unidos se hará la protesta mundial, será en los 5 continentes por la libertad del doctor Mireles. Pues, abogada, estaremos en contacto. Gracias por tomar esta comunicación y dar seguimiento a este asunto en términos informativos que ha llevado al doctor Mireles a la cárcel en estas condiciones. Estamos al habla, Talía. Gracias por estar aquí esta mañana. Carmen, te agradezco mucho. Hasta Gracias, luego. Talía Vázquez Alatorre, la abogada del doctor Mireles.